Organiza tu proyecto, episodio 33. Creación de valor y fases de un proyecto, parte 1. Bienvenidos a un nuevo episodio de Organiza tu proyecto, el podcast en el que hablamos de gestión de proyectos, tecnología y todo lo relacionado con optimización de procesos. El episodio de hoy va a estar muy relacionado con la metodología del PMBOK, ya que vamos a explicar las fases de un proyecto según esta metodología y vamos a ver el sistema de creación de valor. Como habrás escuchado, esta es la parte 1, porque es tanto contenido que en un mismo episodio quedaría muy denso. Por tanto, voy a hacer otro episodio la semana que viene hablando sobre este tema y terminando los puntos que se queden abiertos hoy. Pero antes, como siempre, vamos a hablar de las novedades del podcast y qué ha deparado esta última semana. Estoy súper contento porque estoy dentro de las votaciones de mejor podcast de la audiencia de los premios de iVoox. Y bueno, las votaciones están abiertas hasta el 24 de octubre de este año. El proceso de votación es bastante complicado, ya que es un formulario en el que hay infinidad de programas y claro, encontrar el mío es bastante complicado. Estoy en la categoría 9, que es empresa y tecnología, y bueno, dentro del buscador o del móvil o del ordenador vais a poder encontrarme por Organiza tu proyecto o por Continuous Learning, que era como se llamaba el podcast al principio. Os agradecería muchísimo que me hicierais el favor de votarme. Si tenéis cualquier duda o lo que sea, me podéis hablar al Telegram. En Telegram voy a dejar fijado el mensaje de la votación para que también lo tengáis a mano si decidís por ahí, o lo voy a dejar también en la descripción de este episodio. Y el premio, básicamente, sería, no es nada económico ni mucho menos, sino ganar un año de visibilidad dentro de iVoox, que sería algo que me ayudaría muchísimo a llegar a más gente y bueno, pues al final crecer en audiencia y que más gente pues se nutra de los contenidos que comparto, que es al final mi fin, ¿vale? Ya sabéis que en el Telegram todos los episodios se publican en el grupo de forma puntual, los miércoles y los viernes a las 8. Lo podéis usar también como vuestra aplicación de podcast, si no os queréis bajar ninguna o si estáis cómodos en Telegram, los podéis escuchar desde ahí. También puedes participar dentro del Telegram en encuestas, proponer contenido, proponer nuevos invitados, charlar conmigo, lo que quieras. Ya somos casi 50 y estoy súper contento. Así que nada, seguimos. Te espero por el Telegram si no estás por allí, o si me acabas de descubrir, pues ya sabes, date una vuelta y mira a ver si te gusta. Y ya no me enrollo más y vamos a por el contenido del episodio de hoy. Lo primero que quiero hacer en este episodio es repasar las fases de un proyecto según la metodología del PMBOK. Estas fases son 5 y son inicio, planificación, ejecución, seguimiento y cierre. Vamos a verlas con el ejemplo de lanzar un podcast. Ya que estáis escuchando un podcast, pues vamos a ver el ejemplo del proyecto lanzar un podcast según estas fases. La primera fase, como he dicho, sería la de inicio o identificación del proyecto. Ahí vamos a ver el valor y la viabilidad del proyecto, es decir, qué recursos materiales y o económicos necesitamos, qué software de gestión o seguimiento vamos a utilizar. También tenemos que establecer nuestras metas objetivos, por ejemplo, llegar a X audiencia, aumentar las ventas de mis servicios gracias al podcast. Otra de las cosas a tener en cuenta es el análisis de riesgos. Por ejemplo, ¿puedo quedarme sin contenido porque es un tema muy concreto? Si defino que sea diario, ¿podré ser constante y no fallar? Y por último, dentro de esta fase tendríamos que hacer un análisis coste-beneficio, estimar mi audiencia y ventas potenciales que puedo conseguir. Si es mi caso, que lo hago por hobby, pues evidentemente no vamos a tener ese análisis coste-beneficio, ya que como es algo que no lleva mucho coste y mi beneficio es llegar a más gente, que más gente me conozca, conseguir ser un referente en esta temática, pues no es un beneficio cuantificable, por así decirlo. Entonces, como es un hobby, pues no aplicaría esto de análisis coste-beneficio, pero si lo haces como estrategia para hacer crecer tu negocio, sí que lo tendrías que tener en cuenta. Es decir, yo voy a utilizar horas de estas personas para este fin y voy a ver si de ahí saco beneficio con el coste que me conlleva hacer el podcast. La segunda fase es la de planificación, y dentro de esta fase lo primero que debemos hacer es revisar el análisis de viabilidad que hemos hecho justo en el paso anterior. También tendríamos que realizar estimaciones de esfuerzo, costes y recursos, es decir, cuántas horas voy a invertir, cuánto dinero necesito para crearlo, necesito contratar a alguien para que me ayude o tengo a personas de mi equipo que tienen que trabajar en eso, necesito licencias de algún programa para grabar, para editar, para lo que sea, pues todo eso lo tenemos que tener en cuenta dentro de la planificación detallada del trabajo. Y también debemos definir un plan de proyecto.
plasmar en el software que elijamos, que puede ser por ejemplo Notion, Trello, Asana, y establecer fechas. Recordad que un qué sin un cuándo es un nunca. Tenemos que detallar cada una de las tareas. Por ejemplo, voy a hacer una web, voy a aprender la herramienta que voy a usar y lo tengo que tener en cuenta. Voy a buscar la música que utilizar en el podcast. Son tareas que no se suelen tener en cuenta, pero que al final nos llevan mucho tiempo. Tenemos que plasmar absolutamente todo. Todo lo que vayamos a hacer. Todo. Cualquier tarea, por insignificante que nos parezca, porque al final las cosas pequeñas son las que más tiempo nos roban. Ahora pasaríamos a la fase 3, que sería la ejecución del proyecto. Primero, tenemos que ver el entorno de trabajo. ¿Cómo voy o vamos a trabajar en el proyecto? Flujos y grupos, si aplica. Tenemos que ver los flujos de información, los grupos que vamos a hacer en el caso de que haya varias personas involucradas, etc. También deberemos asignar las tareas. ¿Quién y en qué orden se hará cada cosa? Y por último, ejecutar ya. Nos ponemos manos a la obra y pasamos a la acción. Cuarta fase, seguimiento del trabajo. Una vez que ya nos hemos puesto manos a la obra, tendremos que ver tareas e hitos. Lo que está hecho, lo que queda por hacer, tenemos que hacer seguimiento de todo eso, de qué está pasando alrededor de nuestro proyecto. ¿Lo estamos haciendo todo en tiempo y en coste? No. ¿Qué desviaciones hay respecto a la planificación? Etcétera. Entregables y calidad de los mismos. Revisión de los capítulos antes de publicarlos, por ejemplo. Tenemos que ver si son de la calidad buena, si tienen una acústica decente, si se nos entiende bien. Incidencias. Por ejemplo, queremos hacer entrevistas y un invitado a última hora no puede acudir porque le ha pasado X cosa. Pues deberemos tener un plan de contingencia que habremos definido en el análisis de riesgos. Como por ejemplo puede ser grabar las entrevistas con 2 o 3 semanas de margen para tener, contenido creado para 2-3 semanas y si pasa cualquier cosa, pues que esa misma entrevista se pueda aplazar a otro momento sin que impacte en la publicación del podcast. Y dentro de esta fase también tendremos los informes de seguimiento, una revisión del ritmo de ejecución y del cumplimiento de hitos. A qué ritmo vamos haciendo cada una de las tareas y si estamos cumpliendo los hitos que nos hemos marcado. Por ejemplo, tener durante las 4 primeras semanas 10 episodios para lanzar el podcast con contenido suficiente para alguien que nos descubra que no tenga solo un episodio para escuchar, por ejemplo. Y ya por último nos iríamos a la quinta fase, que sería la del cierre del proyecto, que ahí cerramos el proyecto con los involucrados. Si estamos solos, evidentemente, los involucrados vamos a ser nosotros mismos, solo, nadie más. Hacer una copia de seguridad del proyecto, si aplica, si es algo de software o si en este caso un podcast, pues tener una copia de seguridad de cada uno de los episodios que hemos lanzado o que hemos terminado. Analizar los resultados respecto a las estimaciones, es decir, yo pensaba que grabar un episodio me llevaba entre guión, grabar, editar y publicar y hacer los copies y demás 5 horas y resulta que al final han sido 7 por episodio. Pues lo tengo en cuenta y digo, vale, mira, yo tenía una estimación de haber tardado esto y al final he tardado esto. Y cruzamos esa información. Y por último, actualizamos las lecciones aprendidas. Una vez que hemos lanzado un podcast por primera vez, si tenemos que hacer otro nuevo, no vamos con el mismo conocimiento que íbamos al principio. Es decir, tenemos unas lecciones que hemos aprendido durante ese proceso, pues reflejarlo y documentarlo de alguna forma. Y de esta forma, con un ejemplo real y tangible, habéis visto cuáles son las fases de un proyecto según el PMI, que sería el Project Management Institute, que es el creador del PMBOK, ¿vale? Que yo en mi caso tengo la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, que es la guía del PMBOK 7ª edición, que nos cuenta el estándar para la dirección de proyectos. Esta metodología está recomendada para equipos pequeños o medianos que gestionan proyectos estándar, sobre todo, ¿vale? Puede aplicar para muchos más casos, pero está recomendada para estos en concreto. Para no alargarme muchísimo, vamos a ver ya la creación de valor aplicada a la gestión de proyectos. Se utiliza mucho en los últimos tiempos hablar sobre crear y dar valor a nuestros clientes, aunque para mí es una expresión que de tanto usarse ha perdido valor, valga la redundancia. Sí que opino que es esencial que tus clientes sientan valor en lo que les entregas. Para que un proyecto tenga sentido, tiene que generar valor tanto al creador como al consumidor. Por ejemplo, proyectos digitales, ¿no? Yo al final si me compro un curso es porque sé que me va a generar valor y le estoy pagando ese valor al creador del contenido, ¿no? ¿A que a ti cuando compras algo no te gusta sentir que ese algo vale menos de lo que has pagado? Te sentirías estafado, ¿no? Pues esto mismo tienes que evitar con todo lo que hagas.
Para que alguien te siga en redes sociales, tiene que ver valor en lo que publicas. Para que alguien te escuche, tiene que ver valor en lo que dices. Para que alguien te compre, tiene que ver valor en lo que vendes. Y así podríamos seguir prácticamente con cada acción que hacemos. Vamos a ver ahora el sistema para la entrega de valor de una empresa, basándonos, como he dicho, en el PMBOK 7ª edición. ¿Cómo aporta un proyecto valor a una empresa o a una organización? Pues lo primero, aumentando la eficiencia, productividad, efectividad o tiempo de respuesta de la organización. También creando un nuevo producto que cubra las necesidades de los clientes finales, impulsando el progreso de la empresa para llegar a su objetivo deseado y mejorando el impacto ambiental y o social de la empresa. De una o varias de estas 4 formas puede un proyecto generar valor o aportar valor a una empresa o organización. Ahora vamos a ver de qué se compone la entrega de valor en una organización. Pues se compone de proyectos, programas, productos, portafolios y operaciones, que pueden utilizarse de forma individual o conjunta para crear valor. Si los usamos juntos, formamos un sistema para la entrega de valor. Vamos a ver un ejemplo de una empresa de producción. Una empresa de producción puede tener un portafolio de ingeniería. Dentro de ese portafolio tenemos un programa de reducción de tiempos compuesto por proyectos que buscan optimizar procesos productivos, es decir, proyectos que están dentro de portafolios y de programas, ¿vale? Dentro del portafolio de calidad tenemos el programa de defectos compuesto por proyectos destinados a la mejora de la fabricación de un componente en cuanto a distintos tipos de defectos. Y también vamos a tener otro programa dentro del portafolio de calidad que sea para la mejora de materiales, compuesto por proyectos también, que estudian las propiedades de materiales nuevos para dar una mayor calidad al producto final, por ejemplo. Y un portafolio de logística que tiene un programa de flujo de piezas compuesto por proyectos que optimizan el transporte y almacenamiento de las piezas necesarias en un área concreta. Y por último, un programa transversal compuesto por proyectos, por ejemplo, de recursos humanos, que son proyectos que afectan a todos los portafolios que hemos hablado anteriormente. Todos estos portafolios, programas y proyectos sumados a las operaciones de la empresa forman el sistema de entrega de valor. Para que os hagáis una idea mental, dentro de los portafolios, o una empresa estaría dividida en portafolios. Dentro de esos portafolios tendríamos programas y dentro de esos programas tendríamos proyectos. Además, fuera de los portafolios habría un programa transversal que afectara a todas esas funciones o todos esos portafolios y además las operaciones de la empresa, que estarían junto con todos esos programas, portafolios, proyectos, creando ese sistema de entrega de valor. Este sistema de entrega de valor forma parte del entorno interno de la empresa, es decir, se rige por sus políticas, metodologías, procedimientos, jerarquía, y a su vez el entorno interno forma parte del entorno externo, es decir, la economía, la competencia, las leyes de donde se encuentra la empresa. El sistema de entrega de valor crea entregables que producen resultados. Al final, un resultado es el efecto final de un proyecto o de un proceso, como puede ser el producto final de algo, de una empresa, que crea ventas, crea resultados. Los resultados generan beneficios y los beneficios utilidad, o lo que es lo mismo, valor. Por último, vamos a ver el flujo de información. Si queremos un sistema que entregue valor, necesitamos un buen flujo de información y de feedback. Este flujo empieza por los directivos de la empresa, pasa por los portafolios, de ahí a los programas y a sus respectivos proyectos. Y por último, todo este flujo alimenta las operaciones de la empresa. ¿Qué tipo de información pasa por cada una de las partes? Pues tendríamos a los directivos o a los líderes que pasan la estrategia a los portafolios. Los portafolios pasan resultados, beneficios y valor deseado a los programas y proyectos. Y los programas pasan entregables con información de soporte y mantenimiento a las operaciones. Y haríamos un flujo, este sería el flujo aguas abajo, por así decirlo, y habría otro flujo aguas arriba, que sería: las operaciones pasan información para actualizaciones, correcciones y ajustes a los programas. Los programas pasan información de desempeño y progreso a los portafolios. Y los portafolios pasan información de desempeño del portafolio a los líderes o los directivos. Como has podido ver, es un poco denso el tema y si lo meto todo en un mismo episodio te puede explotar la cabeza. Entonces, en el siguiente episodio hablaré de los sistemas de gobernanza, de funciones asociadas con proyectos, el entorno del proyecto y de consideraciones sobre la gestión del producto para completar el ciclo de creación de valor de un proyecto dentro de la gestión de proyectos del PMBOK. Pues hasta aquí este 33º episodio en el que hemos repasado las fases de un proyecto y hemos visto el principio de la creación de valor dentro de la gestión de proyectos.
Muchísimas gracias por valorar con 5 estrellas y darme tu opinión sobre el podcast en la plataforma que lo escuches. Espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo preparándolo. Estamos en contacto a través del link que os dejo en la descripción, de mi LinkedIn Javier Delgado Donoso, del grupo de Telegram oficial de Organiza tu Proyecto y de mi mail javier@organizatuproyecto.com. Hasta el siguiente episodio.